Sara Martínez entró en el abarrotado salón de veteranos con una confianza serena, su larga melena castaña recogida en una sencilla coleta. A sus 32 años, se comportaba con una postura erguida que denotaba entrenamiento militar. Aunque nada en sus vaqueros informales y su suéter azul marino gritaba «soldado». La sala bullía de conversaciones mientras decenas de veteranos se reunían para la reunión mensual del grupo de apoyo. Encontró una silla vacía en el círculo y se sentó, saludando cortésmente con la cabeza a los hombres que la rodeaban. La mayoría eran mayores, su servicio militar era evidente en su porte y en los diversos parches de unidad cosidos en sus chaquetas. Algunos llevaban gorras de béisbol con nombres de barcos o números de escuadrón bordados en la parte delantera. «Bienvenidos a todos», dijo Frank Morrison, el líder del grupo y un veterano de Vietnam cuyas manos curtidas denotaban décadas en el mar. «Tenemos caras nuevas esta noche. ¿Alguien quiere presentarse?» Sara levantó la mano ligeramente. «Soy Sara Martínez. Me mudé hace poco a la ciudad y pensé en echar un vistazo al grupo». «¿En qué rama militar serviste?», preguntó Sara a un hombre corpulento llamado Pete, con un tono amable pero curioso. «En la Marina», respondió simplemente. La respuesta atrajo miradas de interés. Las mujeres en la Marina no eran infrecuentes, pero en este grupo en particular, dominado por veteranos varones mayores, Sara destacaba. Parecía cómoda con la atención, sin acobardarse ni intentar demostrar nada. «¿Cuál era tu tarifa?», continuó Pete, usando el término de la Marina para referirse a la especialidad del trabajo. «Operaciones especiales», respondió Sara con voz firme y directa. Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Varios hombres intercambiaron miradas. Operaciones especiales en la Marina significaba una cosa para la mayoría de ellos: las unidades de élite que operaban en la sombra, el tipo de misiones que rara vez incluían mujeres. Tom Bradley, un comandante de submarino retirado de cabello gris acero, se inclinó hacia adelante en su silla. «Operaciones especiales es bastante amplio. ¿A qué te dedicabas exactamente?», Sara sostuvo su mirada sin pestañear. «No puedo entrar en detalles, pero serví en funciones de acción directa en el extranjero». El escepticismo en la sala era palpable ahora. Si bien las mujeres habían servido con honor en muchos puestos de la Marina, el tipo de operaciones especiales que Sara insinuaba seguía estando dominado mayoritariamente por hombres, especialmente durante el periodo en que ella habría servido. «Mira, sin ofender», dijo otro veterano llamado Jim, con un tono educado pero dubitativo. «Pero todos hemos oído historias. A veces la gente exagera la verdad sobre su servicio. No es nada personal». Sara asintió, aparentemente indiferente a la acusación implícita. «Entiendo el escepticismo. No es común, y estoy acostumbrado a que la gente tenga preguntas». Frank intentó retomar la conversación, pero la tensión persistía. Durante el descanso, se formaron pequeños grupos y Sara se sintió cada vez más aislada. Podía oír conversaciones susurradas y captar fragmentos de duda. Roles de acción directa. «Vamos. Parece que podría valerse por sí misma, pero operaciones especiales. Mi sobrino está intentando entrar en lo SEAL. No se reparten esas asignaciones sin más». Sara se sirvió café de la mesa al fondo de la sala, manteniendo la compostura a pesar de la evidente incredulidad que la rodeaba. Ya se había enfrentado a esta reacción antes y sabía que era parte del asunto. La mayor parte de su historial de servicio seguía siendo clasificado, lo que le dejaba pocas maneras de demostrar sus credenciales. Cuando se reanudó la reunión, el ambiente había cambiado. Las preguntas dirigidas a Sara se volvieron más directas, más desafiantes. Los veteranos no eran hostiles, pero claramente querían pruebas de sus afirmaciones. «Si hubiera servido en operaciones especiales», dijo Tom durante una conversación sobre despliegues en el extranjero, «lo sabrías. Sobre los desafíos de trabajar con las fuerzas locales. ¿Cuál fue su experiencia con eso?». Sara ofreció respuestas reflexivas y detalladas que demostraban un conocimiento real,
pero sus interrogadores no quedaron convencidos. Cualquiera podía investigar operaciones militares en línea y aprender la terminología. A medida que avanzaba la noche, Sarah se dio cuenta de que estaba librando una batalla cuesta arriba. Estos hombres habían servido con honor y se habían ganado su escepticismo a través de la experiencia con otros que habían exagerado su servicio militar. No podía culparlos por sus dudas, incluso cuando sus preguntas se volvieron más persistentes. No pretendo ponerlos en un aprieto, dijo Pete casi al final de la reunión. ¿Pero tienen alguna forma de verificar su servicio? Fotos de 214. Algo así. Sarah sonrió pacientemente. Mi DD-214 no incluye detalles específicos debido a los niveles de clasificación. La mayoría de mis fotos de servicio no se pueden compartir por la misma razón. La explicación, aunque lógica para alguien con antecedentes clasificados, solo aumentó la sospecha del grupo. Para ellos, sonaba a excusas convenientes. Cuando la reunión terminó y la gente comenzó a irse, Sarah recogió sus cosas en silencio. Esperaba encontrar una comunidad que la apoyara, pero en cambio se encontró frente a una sala llena de escépticos. Aún así, no estaba enojada. Estos veteranos tenían todo el derecho a proteger a su comunidad de quienes pudieran deshonrarla con falsas afirmaciones. Frank se acercó a ella mientras se dirigía a la puerta. Sarah, espero que vuelvas la semana que viene. A veces la gente tarda en entrar en confianza. Ella asintió con aprecio. Entiendo sus preocupaciones, Frank. De verdad que sí. Caminando hacia su coche bajo las luces del aparcamiento, Sarah reflexionó sobre la noche. Tenía dos opciones: encontrar otro grupo de apoyo o encontrar la manera de ganarse el respeto de estos veteranos. Algo le decía que este grupo, a pesar de su escepticismo, podría merecer la pena. El aire fresco de la noche traía los sonidos de los otros veteranos despidiéndose, sus voces mezclándose con el lejano zumbido del tráfico. Sarah se sentó en su coche un momento antes de arrancar el motor, pensando ya en la reunión de la semana siguiente y en si tendría el valor de mostrarles la verdad que había cargado sobre sus hombros durante años. La noticia se había extendido entre la comunidad de veteranos durante semana. Frank había mencionado la promesa de Sarah de presentar pruebas a algunas personas, y para el martes por la noche, el salón de veteranos estaba más lleno de lo habitual. Varios rostros que Sarah no reconoció se habían unido al grupo habitual, atraídos por la curiosidad sobre la mujer que afirmaba haber prestado servicio en operaciones especiales. Sarah llegó puntual, con un semblante más tranquilo que en semanas anteriores. Vestía una sencilla camiseta negra y vaqueros, y había algo diferente en su presencia, una tranquila confianza que no había tenido antes, como si hubiera hecho las paces con lo que fuera que estuviera a punto de suceder. La sala bullía de anticipación mientras la gente tomaba asiento. Tom Bradley estaba sentado con los brazos cruzados, con expresión escéptica pero atenta. Pete había traído a su amiga Dani, una exmarine que había trabajado con unidades de operaciones especiales y afirmaba poder distinguir a los militares impostores desde el otro lado de la sala. Frank abrió la reunión con una formalidad inusual. Antes de comenzar esta noche, Sarah preguntó si podía dirigirse al grupo sobre las preguntas que se habían planteado sobre su servicio. Todas las miradas se dirigieron a Sarah mientras se levantaba lentamente. La sala quedó en completo silencio. El tipo de silencio que se produce cuando todo sabe que algo importante está a punto de ocurrir. Hace 2 semanas, entré en esta sala con la esperanza de encontrar una comunidad de personas que entendieran lo que significa el servicio militar. Sarah comenzó con voz firme y clara. En cambio, encontré a un grupo de veteranos que legítimamente protegían a su comunidad de acusaciones falsas. Hizo una pausa, observando atentamente a los rostros que la observaban. Me han pedido una prueba de mi servicio y se la merecen. Lo que voy a mostrarles no es algo que me tome a la ligera. En mi trabajo, el anonimato era la supervivencia. Pero me he dado cuenta de que el honor entre los veteranos vale más que mi privacidad. Tom se inclinó ligeramente hacia adelante,
Su escepticismo comenzaba a mezclarse con genuina curiosidad. ¿Qué planeas mostrarnos exactamente? Sara respiró hondo. Durante mi servicio, participé en operaciones que requerían absoluta confidencialidad. No podíamos llevar una identificación tradicional. No podíamos tener registros de servicio rastreables. Ni siquiera podíamos reconocer nuestra existencia ante la mayoría de los militares. Varios veteranos intercambiaron miradas. Esto sonaba a una narración más elaborada. Pero había una forma de identificarnos. Nos identificábamos el uno con el otro, continuó Sara. Una forma que no se pudiera falsificar, investigar en línea ni duplicar por alguien que no se hubiera ganado el derecho a usarla. La tensión en la sala era palpable. Danny, el marine que había venido a exponer a Sara como una impostora, se inclinó hacia adelante en su silla. Todos los miembros de mi unidad recibieron la misma marca, dijo Sara, agarrándose el dobladillo de su camiseta negra. No es algo de lo que hayamos hablado, no es algo que aparezca en ningún registro oficial, y definitivamente no es algo que alguien fuera de nuestra comunidad sepa. Dudó un momento y luego miró directamente a Tom. Dijiste que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Estás a punto de conseguirlas. Sara se dio la vuelta y se levantó la camiseta, revelando su espalda a la sala. Por un momento, solo hubo silencio mientras todos procesaban lo que veían. Atravesaba toda la espalda de Sara, de omóplato a omóplato y extendiéndose hasta la zona lumbar, un intrincado tatuaje que dejó a todos sin aliento. En el centro había un tridente detallado, no el estándar de la Marina. Insignia, sino algo mucho más elaborado y significativo. Alrededor del tridente se encontraban los tentáculos de un pulpo. Cada tentáculo contenía escenas increíblemente detalladas de operaciones militares. Helicópteros en terreno desértico, figuras que se lanzaban desde aviones, escenas submarinas con buzos y buques de guerra en mares tempestuosos. Pero fue el texto entretejido en el diseño lo que dejó atónitos a varios veteranos presentes. En letras pequeñas y precisas se encontraban coordenadas, fechas y nombres en clave que solo alguien que hubiera estado allí podría conocer. Alrededor del borde de toda la pieza se encontraban los nombres de los camaradas caídos, integrados en el diseño con tanta perfección que parecían formar parte de las olas del océano y la arena del desierto representadas en las escenas. Tom Bradley, cuyo servicio en submarinos lo había puesto en contacto con personal de operaciones especiales, reconoció elementos del tatuaje de inmediato. Su rostro palideció y observó detalles específicos que tenían un significado más allá de lo que la mayoría de los presentes podía entender. «Dios mío», susurró Pete, con voz apenas audible. Danny, la marine, que había venido a desacreditar las afirmaciones de Sara, estaba inclinándose tanto hacia adelante que casi estaba de pie. Su experiencia con unidades de operaciones especiales le había dado el conocimiento suficiente para reconocer lo que veía, y su expresión había pasado del escepticismo a algo cercano al asombro. El nivel de detalle era extraordinario. El tatuaje no era solo una obra de arte. Era un registro histórico, unas memorias escritas con tinta sobre piel humana. Cada elemento tenía un significado. Cada símbolo contaba una historia, y la artesanía era diferente a todo lo que la mayoría de los veteranos habían visto jamás. Sara mantuvo su posición, dando tiempo a la sala para asimilar lo que veían. Podía sentir sus ojos absorbiendo cada detalle, y sabía que varias personas en la sala comenzaban a reconocer elementos que solo alguien con conocimiento directo podía poseer. Frank fue el primero en encontrar la voz. «Sara, esto es increíble». Se bajó la camisa y se volvió hacia la sala. La atmósfera había cambiado por completo. El escepticismo que había dominado las reuniones anteriores había desaparecido, reemplazado por un respeto atónito y varias expresiones de culpa. Tom se aclaró la garganta, con la voz ronca por la emoción. «Ese diseño de pulpo. He visto algo. Algo similar antes, pero nunca con ese nivel de detalle. Nunca con esos elementos específicos». Sara asintió.
Cada tentáculo representa un tipo diferente de operación. El nivel de detalle refleja la importancia de la misión. Pete negó lentamente con la cabeza. ¿Por qué no nos lo mostraron antes? Porque revelar este tatuaje significa revelar operaciones que aún son clasificadas, respondió Sarah. Significa exponer detalles que podrían poner en riesgo a otras personas. Esperaba que mi palabra fuera suficiente, pero entiendo por qué no. La sala permaneció en silencio mientras todos procesaban no solo lo que habían visto, sino también su significado. Sarah acababa de compartir algo profundamente personal y potencialmente peligroso para demostrar su credibilidad a un grupo de desconocidos. Danny habló por primera vez desde su llegada. Señora, le debo una disculpa. Todos la debemos. El peso de su escepticismo y la gracia con la que Sarah había manejado sus dudas comenzaba a calar en la sala. Había soportado semanas de preguntas y dudas, sin ponerse nunca a la defensiva ni enojarse, sin atacarlos por sus sospechas. No me deben nada, dijo Sarah. Simplemente, estabas protegiendo algo importante. Lo respeto, pero todos en la sala sabían que, en efecto, debían una disculpa y que lo que acababan de presenciar era mucho más que una prueba de servicio militar. Fue una revelación de sacrificio y honor que superó cualquier imaginación. El martes siguiente, Sarah regresó al salón de veteranos, esta vez unos minutos antes. Había pasado la semana pensando en la reunión anterior y el escepticismo que había encontrado. Una parte de ella se preguntaba si debería buscar otro grupo, pero algo en la genuina amabilidad de Frank e incluso en el instinto protector de los otros veteranos la hizo querer intentarlo de nuevo. Frank estaba acomodando las sillas cuando ella entró. Sarah, me alegra que hayas vuelto. Gracias, Frank. Casi no lo hago. Hizo una pausa en su silla mientras acomodaba las sillas y la miró con ojos comprensivos. Los chicos pueden ser duros con los recién llegados, sobre todo cuando las reclamaciones parecen extraordinarias. Han visto a demasiada gente exagerar su servicio a lo largo de los años. Empezaron a llegar más veteranos, y Sarah notó el sutil cambio en el ambiente cuando la vieron. La conversación se volvió más silenciosa y captó varias miradas significativas entre los hombres. Tom Bradley asintió cortésmente en su dirección, pero luego se giró para hablar con Pete en voz baja. Al comenzar la reunión, Frank intentó dirigir la conversación hacia temas generales sobre la transición a la vida civil. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la atención volviera al supuesto historial de servicio de Sarah. He estado pensando un poco después de la semana pasada, dijo Jim, con un tono más directo que antes. Tengo un amigo que trabajó en unidades de operaciones especiales. Quizás pueda verificar algunos detalles sobre tu servicio. Sarah mantuvo la calma. Te lo agradezco, Jim, pero la mayor parte de lo que hice sigue siendo clasificado. Tu amigo podría no tener acceso a información sobre mis asignaciones específicas. La respuesta solo alimentó más sospechas. Para el grupo, parecía que Sarah tenía una excusa para cada cuestionamiento de su historia. Tom se inclinó hacia adelante. El comandante de su submarino se notaba en su postura. Mira, Sarah, no intentamos atacarte personalmente, pero este grupo significa algo para todos nosotros. Hemos generado confianza aquí siendo honestos sobre nuestras experiencias, tanto buenas como malas. Lo entiendo, Sarah. Respondió. Y respeto lo que has construido aquí. Pete intervino, con un dejo de frustración en la voz. Entonces ayúdanos a entender. Dices haber servido en operaciones especiales, pero no puedes proporcionar ninguna verificación. ¿Sabes cómo suena eso? ¿Verdad? Alrededor del círculo, otros veteranos asintieron. No eran crueles, pero su escepticismo se había endurecido hasta convertirse en algo cercano a la incredulidad. Quizás serviste en la marina, dijo otro veterano llamado Mike, que había guardado silencio hasta ahora. Quizás incluso realizaste un trabajo importante. Pero operaciones especiales, acción directa, eso es una afirmación seria. Sarah sintió el peso de la duda colectiva oprimiéndola.
Se había enfrentado al fuego enemigo, había completado misiones que salvaron vidas, se había ganado el respeto de algunos de los guerreros más destacados del ejército. Sin embargo, allí, en una sala llena de compañeros veteranos, no podía convencer a nadie de que su servicio fuera real. «Sé cómo suena», dijo en voz baja. «Si yo estuviera en tu lugar, probablemente tendría las mismas preguntas». La honestidad en su respuesta pareció pillar desprevenidos a algunos de los hombres, pero eso no cambió su escepticismo fundamental. Frank intentó que la conversación avanzara, pero la tensión subyacente persistía. Durante el descanso, Sara escuchó más conversaciones en susurros. Se aferra a su historia. Lo reconozco. La coherencia no la hace verdadera. Quizás estuvo en la marina, pero en operaciones especiales. Ni hablar. Cuando alguien mencionó haber visto una noticia sobre mujeres en combate, Tom negó con la cabeza. Eso es diferente de lo que ella afirma. Estamos hablando de las unidades más elitistas. Sara se sentó sola con su café, observando a los hombres agruparse en sus grupos habituales. Comprendía su afán protector por su comunidad y su servicio. El servicio militar, especialmente en combate, creaba vínculos que los civiles no podían comprender del todo. Cuando alguien afirmaba compartir esa experiencia falsamente, se sentía como una violación de algo sagrado. Al comenzar la segunda mitad de la reunión, las preguntas se volvieron más específicas y técnicas. Los veteranos pusieron a prueba sus conocimientos sobre procedimientos militares, estructuras de la cadena de mando y detalles operativos. Sara respondió con precisión, pero sus conocimientos solo parecieron convencerlos de que había investigado a fondo en lugar de vivir la experiencia. Cualquiera puede buscar información militar en línea, dijo Pete después de que Sara explicara correctamente un complejo procedimiento operativo. Lo que buscamos son pruebas de servicio real en estos puestos. La frustración en la sala crecía por ambas partes. Los veteranos sintieron que Sara estaba insultando su inteligencia con lo que consideraban un elaborado engaño. Sara sintió la dolorosa ironía de que dudaran de ella las mismas personas que deberían comprender su sacrificio. «Llevo 20 años en esta comunidad», dijo Tom, con la voz llena de autoridad de su rango y experiencia. «He trabajado con personal de operaciones especiales. Sé cómo es ese servicio y cuánto cuesta». Hizo una pausa y miró directamente a Sara. «Si realmente hubiera servido en esos puestos, entenderías por qué necesitamos pruebas. Sabrías que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias». Sara sostuvo su mirada fijamente. «Lo entiendo y sé que mi palabra por sí sola no te basta». La reunión terminó con la misma tensión que había caracterizado toda la noche. Mientras los veteranos salían, Sara los vio sacudir la cabeza y continuar sus conversaciones en susurros sobre sus afirmaciones. Frank se acercó de nuevo mientras se preparaba para irse. «Sara, veo que esto es difícil para ti. Quizás haya un punto medio». Apreció su intento de diplomacia, pero Sara percibió la duda incluso en los amables ojos de Frank. «Frank, ¿y si te digo que la semana que viene puedo proporcionarte la prueba que buscan?» Las cejas de Frank se alzaron con interés y sorpresa. «¿Qué clase de prueba?» Sara miró a su alrededor, la habitación casi vacía. Luego volvió a mirar a Frank. «De esas que ni el más escéptico de los presentes podría discutir. Si tienes esa clase de prueba, ¿por qué no la has mostrado ya?» Sara recogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. «Porque una vez que la muestro, no hay vuelta atrás. Hay cosas que una vez vistas lo cambian todo». Frank la observó marcharse, desconcertado por su críptica respuesta, pero percibiendo algo significativo en sus palabras, lo que fuera que Sara planeara revelar la semana que viene. Parecía que finalmente resolvería la cuestión de su servicio de una vez por todas. El silencio se prolongó mientras la revelación de Sara impactaba con fuerza en la sala. Tom Bradley se miraba las manos. La compostura de su comandante de submarino se resquebrajaba bajo el peso de lo que había presenciado. Pete seguía negando con la cabeza,
incapaz de conciliar a la mujer silenciosa de la que había dudado con el extraordinario historial de servicio que llevaba escrito en la espalda. Danny finalmente rompió el silencio. Señora, necesito preguntarle algo y espero que entienda por qué. Su entrenamiento como marine le permitió mantener un tono respetuoso a pesar de su evidente estado emocional. Vi algunas de esas coordenadas. ¿Estuvo usted en la operación de Kandahar en 2018? Sara sostuvo su mirada fijamente. No puedo confirmar operaciones específicas, Danny. ¿Entiende por qué? Pero la forma en que lo miró a los ojos le dijo todo lo que necesitaba saber. El rostro de DY palideció. Dios mío, mi unidad brindó apoyo en esa misión. Nunca supimos quiénes eran los operadores principales. La revelación impactó a la sala como una fuerza física. Varios veteranos habían oído hablar de la operación de Kandahar a través de redes militares. Una misión de rescate que había salvado a docenas de rehenes civiles y eliminado una importante célula terrorista. Los detalles permanecieron clasificados, pero el éxito de la misión se había vuelto legendario en los círculos militares. Frank encontró su voz primero. Sara, hemos sido unos completos tontos. No, respondió con firmeza. Estaban siendo guardianes responsables del honor militar. Eso es exactamente lo que deberían haber estado haciendo. Tom levantó la vista de sus manos, con los ojos rojos de emoción. Pero la forma en que los tratamos, la sospecha, el interrogatorio constante fue apropiado. Sara terminó. Si alguien entrara en su grupo alegando mis antecedentes, querría que fueran igual de escépticos. Su gracia ante sus dudas estaba haciendo que su culpa fuera aún más difícil de soportar. Alrededor de la sala, veteranos duros luchaban con emociones que no esperaban sentir. Mike, quien había sido uno de los interrogadores más duros de Sara, habló con voz temblorosa. Los nombres que rodean tu tatuaje son los de tus compañeros que no regresaron a casa. Sara asintió en silencio, y por primera vez desde que se unió al grupo, su compostura se quebró. Los nombres en su espalda representaban más que camaradas caídos. Eran amigos, mentores, en algunos casos, personas cuyas vidas había intentado salvar desesperadamente. 18 nombres, dijo en voz baja. 18 personas que merecen volver a casa, a grupos como este, a sus familias, a una vida normal. El peso emocional en la sala se estaba volviendo abrumador. Estos veteranos habían pasado semanas dudando de alguien que no solo había servido con extraordinario honor, sino que había llevado la carga de perder a 18 compañeros en las operaciones más peligrosas que su país jamás había llevado a cabo. Pete se levantó de repente, su silla rozando el suelo. No puedo. Necesito aire. Caminó rápidamente hacia la puerta, deteniéndose solo para posar la mano brevemente en el hombro de Sara al pasar. Lo siento, susurró con la voz quebrada. Otros veteranos lidiaban con emociones similares. La comprensión de lo que Sara había soportado en el servicio, sumado a cómo la habían tratado, estaba creando una tormenta perfecta de culpa, respeto y vergüenza. Por favor, no se hagan esto, dijo Sara, dirigiéndose a la sala mientras varios veteranos más parecían listos para irse. Lo que hicieron estuvo bien. Toda comunidad militar debería protegerse como ustedes protegieron a esta. Tom se levantó lentamente. Su porte de comandante de submarino regresó mientras se recomponía. Sara, con su permiso, me gustaría decirles algo al grupo. Ella asintió, y Tom se giró para dirigirse a los demás veteranos. Caballeros, lo que presenciamos esta noche no es solo una prueba del servicio de Sara. Es una lección de lo que es el verdadero honor. Su voz transmitía la autoridad que había comandado submarinos, pero estaba suavizada por una emoción genuina. Podría habernos enseñado ese tatuaje la primera noche que entró. Podría haber interrumpido nuestras preguntas de inmediato. En cambio, nos dejó seguir nuestro proceso, respetó nuestras preocupaciones y nunca perdió la paciencia ni nos hizo sentir tontos por dudar de ella. En la sala, los veteranos asentían,
muchos secándose las lágrimas. Ese nivel de paciencia y comprensión, continuó Tom, proviene de alguien que ha enfrentado desafíos reales, alguien que entiende lo que es realmente importante. Frank había permanecido en silencio durante todo el intercambio, pero ahora dio un paso al frente. Sarah, no sé cómo disculparme por lo que te hicimos pasar. Frank, no hay nada de qué disculparse. Creaste un espacio donde los veteranos podían confiar los unos en los otros y lo protegiste exactamente como debías haberlo hecho. Danny levantó la mano tímidamente. Señora, ¿puedo preguntarle sobre el trabajo de detalle de ese tatuaje? La artesanía es única en mi vida. La expresión de Sarah se suavizó ligeramente. Lo hizo otro miembro de mi unidad, alguien que se había formado como artista antes de unirse al ejército. Dijo que si íbamos a llevar estos recuerdos para siempre, debían ser hermosos. ¿Lo es? Frank empezó a preguntar, pero se detuvo. Su nombre está en mi espalda, respondió Sarah simplemente, y la sala volvió a quedar en silencio. El tatuaje no era solo un registro de servicio ni una forma de identificación entre los operadores de élite. Era un monumento conmemorativo, una obra de arte creada por alguien que no sobrevivió para verla terminada, llevada por alguien que había presenciado más pérdidas y sacrificios de los que la mayoría de la gente podía imaginar. Los veteranos comenzaban a comprender que no solo estaban viendo un servicio militar extraordinario. Estaban viendo a alguien que se había ofrecido como voluntario para las misiones más peligrosas que su país ofrecía, que había perdido a 18 compañeros en el proceso, y que llevaba esos recuerdos y ese honor con una dignidad serena que se había mantenido intacta incluso tras semanas de cuestionamiento escéptico. No merecemos su perdón, dijo Mike, cuya hostilidad anterior dio paso a un profundo respeto. No necesitan mi perdón, respondió Sarah. Deben seguir haciendo exactamente lo que están haciendo. Este grupo, esta comunidad, esta protección del honor militar. Es importante. No permitan que lo sucedido esta noche cambie eso. Pero todos en la sala sabían que lo sucedido esta noche lo había cambiado todo. No solo a Sarah, sino a su comprensión del servicio, el sacrificio y los héroes silenciosos que caminaron entre ellos sin fanfarrias ni reconocimiento. En los días posteriores a la revelación de Sarah, la noticia corrió como la pólvora por la comunidad local de veteranos. Frank había pedido discreción, pero el impacto de lo sucedido fue demasiado significativo para contenerlo por completo. Los veteranos que habían escuchado relatos de segunda mano comenzaron a asistir a la siguiente reunión, con la esperanza de conocer a la mujer que había llevado una carga tan extraordinaria con tan discreta dignidad. El martes siguiente, el salón de veteranos estaba abarrotado. Habían traído sillas plegables del almacén y la gente estaba de pie junto a las paredes. Sarah llegó y se encontró con casi 60 veteranos esperándola, muchos de ellos con rostros que nunca antes había visto. Entre los recién llegados se encontraba la jefa maestra Patricia Williams, una instructora de los Navy SEALs recientemente retirada, cuya presencia inspiró respeto en toda la sala. Era conocida en todo el especial. La comunidad de operaciones especiales, como alguien que había entrenado a algunos de los guerreros más elitistas de la historia militar estadounidense, la había visto. Cuando Sarah entró, la sala quedó en silencio. El ambiente era completamente diferente al de sus primeras reuniones. En lugar de escepticismo y duda, sintió oleadas de respeto y algo cercano a la reverencia que la incomodaron profundamente. Frank se acercó a ella de inmediato. Sarah, espero que no te importe la multitud. Ward se movió y la gente quería conocerte. Observó la sala abarrotada con evidente inquietud. Frank, esto no es lo que quería. Solo quería ganarme el respeto de tu grupo. Te has ganado mucho más que eso, dijo Tom, quien se había autoproclamado protector de Sarah desde la revelación. Nos has mostrado cómo es el verdadero servicio. El jefe maestro Williams se acercó a ella, con un porte inconfundiblemente militar a pesar de su ropa de civil. Sarah Martínez. Sí, señora. Patricia Williams. Me jubilé el año pasado después de 26 años,
principalmente en funciones de entrenamiento para operaciones especiales. Me enteré de lo que sucedió aquí la semana pasada. Sara se tensó, un poco insegura de a dónde se dirigía esto. El jefe maestro Williams era una leyenda en la comunidad de operaciones especiales, alguien cuya opinión tenía un peso enorme. Necesito decirles algo, continuó Williams, y su voz resonó por la silenciosa sala. He visto ese tatuaje antes. La declaración provocó una oleada de sorpresa entre los veteranos reunidos. La expresión de Sara no cambió, pero quienes estaban más cerca de ella pudieron ver cómo sus manos se tensaban ligeramente. Hace 3 años, estaba realizando un ejercicio de entrenamiento avanzado. Uno de los participantes tenía una lesión en el hombro que requería atención médica. Cuando el médico examinaba la lesión, vislumbré una obra de arte similar. El mismo estilo, el mismo nivel de detalle, los mismos elementos simbólicos. Williams hizo una pausa, mirando directamente a Sara. Le pregunté al respecto después. El operador me dijo que lo había hecho el artista de su unidad, alguien a quien llamaban Miguel Ángel. Dijo que solo 12 personas en el mundo habían recibido ese diseño específico. La sala estaba en completo silencio. Incluso los veteranos que estaban de pie junto a las paredes habían dejado de moverse y estaban pendientes de cada palabra. También me dijo, continuó Williams, que solo 3 de esos 12 seguían con vida. El peso de esa revelación golpeó la sala como un golpe físico. La unidad de Sara no solo había sido de élite. Casi habían sido aniquilados durante su servicio. Danny, quien había guardado silencio desde su reacción emocional la semana anterior, habló. Señora, ¿cuántas operaciones realizó su unidad? Sara guardó silencio un largo rato, claramente luchando por saber cuánto podía revelar. No puedo darle cifras ni detalles específicos. Pero nuestra unidad existió durante 4 años. Estuvimos desplegados casi continuamente durante ese tiempo. 4 años, repitió Pete, con la voz llena de asombro y horror. Despliegue continuo en operaciones especiales. No me extraña. No terminó la frase, pero todos lo entendieron. La tasa de bajas de la unidad de Sara había sido catastrófica, porque habían sido utilizados para las misiones más peligrosas imaginables. Una y otra vez durante 4 años consecutivos, el jefe maestro Williams no había terminado. El operador que conocí me contó algo más sobre esos tatuajes. Dijo que no eran solo identificaciones ni piezas conmemorativas. Dijo que eran promesas. La compostura de Sara finalmente se quebró un poco. Sus ojos mostraban la primera emoción real que el grupo había visto en ella. ¿Promesas?, preguntó Frank con suavidad. Williams miró a Sara, quien asintió casi imperceptiblemente, dando permiso para que contara la historia. Promesas de llevar para siempre el recuerdo de sus compañeros caídos, explicó Williams. Promesas de vivir vidas dignas del sacrificio que hicieron esos compañeros. Promesas de nunca dejar que sus historias sean olvidadas, incluso si los registros oficiales nunca pudieran reconocer lo que hicieron. El impacto emocional en la sala fue abrumador. Los veteranos que habían servido en roles convencionales luchaban por comprender el nivel de sacrificio y compromiso del que escuchaban. No eran simples soldados. Eran personas que se habían ofrecido como voluntarias para llevar el recuerdo y el honor de sus camaradas caídos literalmente en sus cuerpos por el resto de sus vidas. Tom se levantó lentamente. Su entrenamiento como comandante de submarino le daba la presencia necesaria para dirigirse a la sala abarrotada. Creo que debemos entender algo. Sara no vino a nuestro grupo para ser celebrada ni honrada. Vino buscando una comunidad de veteranos normal donde pudiera procesar sus experiencias como cualquier otro soldado. Miró a su alrededor. En lo que hemos convertido esto no es lo que ella quería ni necesitaba. Varios veteranos comenzaron a asentir. La multitud, la atención, la reverencia, nada de eso estaba ayudando a Sara a volver a la vida civil. De hecho, la estaban aislando aún más. Sara finalmente habló, su voz baja,
pero se escuchó con claridad en la sala silenciosa. Dom tiene razón. No serví para que la gente me mirara o me tratara diferente. Serví porque era mi trabajo. Igual que todos ustedes sirvieron porque era el suyo. Miró a su alrededor, a los rostros que la observaban. La mejor manera de honrar lo que hizo mi unidad es tratarme como a cualquier otro veterano en esta sala. Permítanme contribuir a esta comunidad. Permítanme apoyar a otros veteranos. Y, por favor, no me conviertan en algo que no soy. El jefe maestro Williams dio un paso al frente de nuevo. Tiene toda la razón. Lo más irrespetuoso que podríamos hacer es ponerla en un pedestal. Los guerreros no sirven por la gloria. Sirven los unos a los otros y por la misión. Frank tomó el control de la situación. Sus habilidades de liderazgo de grupo finalmente se hicieron notar. Muy bien, todos. Sara ha dejado claros sus deseos. La semana que viene, volvemos a nuestro tamaño normal de grupo en nuestro formato habitual. Sara ahora es miembro de esta comunidad y merece ser tratada como cualquier otro veterano aquí. La multitud comenzó a dispersarse, pero no antes de que docenas de veteranos se acercaran a Sara individualmente para estrecharle la mano y agradecerle su servicio y darle la bienvenida a la comunidad. Cada interacción fue respetuosa y breve, pero el efecto acumulativo fue evidente. Sara había encontrado la aceptación y el sentido de pertenencia que buscaba. Cuando la sala finalmente se vació, Sara se sentó en su silla habitual, rodeada de los miembros originales del grupo que inicialmente dudaron de ella. El círculo se sentía completo ahora, unido no solo por el servicio militar, sino por la experiencia compartida de descubrir lo que era el verdadero honor. 6 meses después, el salón de veteranos había vuelto a su ritmo habitual de los martes por la noche. El grupo había recuperado su tamaño habitual, aunque el boca a boca había atraído a varios miembros nuevos a lo largo de las semanas. Sara se había convertido en una parte integral de la comunidad, contribuyendo a las conversaciones sobre la búsqueda de empleo, los desafíos familiares y las dificultades cotidianas de la vida de veterano. Ya casi no hablaba de su experiencia en operaciones especiales. En cambio, se centraba en ayudar a otros veteranos a navegar sus transiciones, compartiendo consejos prácticos sobre cómo tratar con empleadores civiles que no entendían la experiencia militar y ofreciendo apoyo a los veteranos más nuevos que luchaban con sus propios ajustes. Frank la observó interactuar con un joven veterano del ejército que tenía problemas para encontrar trabajo, y notó la naturalidad con la que Sara asumió un rol de mentora. Su tranquila confianza y su genuino interés la habían convertido en uno de los miembros más confiables del grupo. Tom Bradley se acercó a Frank durante el descanso de la tarde. «Sabes, he estado pensando en esas primeras reuniones. ¿Qué hay de ellas? Estábamos tan concentrados en proteger a nuestra comunidad que casi perdemos a uno de los miembros más valiosos que podríamos haber pedido». Frank asintió, observando cómo Sara ayudaba al joven veterano a actualizar su currículum en su portátil. Sin embargo, nunca nos lo reprochó. Eso lo dice todo sobre su carácter. Pete se unió a la conversación, sosteniendo su café de siempre. Mi esposa me preguntó algo interesante el otro día. Quería saber cómo alguien podía pasar por lo que pasó Sara y aún así ser tan paciente con personas como nosotros que dudaban de ella. ¿Qué le dijiste?, preguntó Tom. Que tal vez así es como se ve la verdadera fuerza. No la capacidad de defenderse cuando te atacan, sino la capacidad de comprender por qué la gente podría atacar y responder con gracia en lugar de ira. Al otro lado de la sala, Sara se reía de algo que había dicho el joven veterano. Su rostro se iluminaba de genuina alegría. Era una faceta de ella que el grupo había visto cada vez más a lo largo de los meses. La persona que había sido antes del servicio militar, o quizás la persona en la que se estaba convirtiendo a medida que se recuperaba. Danny había conducido desde 2 pueblos más allá para asistir a la reunión, algo que había estado haciendo con regularidad, desde aquella noche reveladora. Se acercó a Sara cuando la reunión formal estaba a punto de terminar. Sara,
Quería que supieras que he estado pensando en lo que dijiste sobre tratarte como a cualquier otro veterano. Levantó la vista de ayudar a empacar las sillas. ¿Qué te parece? Creo que te equivocaste en una cosa. No eres como cualquier otro veterano. Eres como el mejor veterano. No por tu experiencia en operaciones especiales, sino por cómo has elegido usar tu experiencia para ayudar a los demás. Sara hizo una pausa mientras apilaba las sillas. Danny, todos aquí usan su experiencia para ayudar a los demás. De eso se trata este grupo. Quizás, pero hay algo diferente en la forma en que lo haces. Escuchas sin juzgar. Ofreces ayuda sin hacer sentir débiles a los demás. Y nunca haces que tus propias experiencias parezcan más importantes que las de ellos. A su alrededor, otros veteranos asentían con la cabeza. Con el paso de los meses, Sara se había convertido en la persona a la que muchos recurrían cuando necesitaban consejo o simplemente alguien con quien hablar de sus problemas. Mike, que había sido uno de los escépticos iniciales de Sara, se unió a la conversación. Danny tiene razón. Tienes esa forma de hacer que la gente sienta que sus problemas importan, incluso cuando se quejan de cosas que probablemente parecen insignificantes comparadas con lo que tú viviste. Los problemas de todos importan, respondió Sara simplemente. No es algo especial en mí. Es pura decencia humana. El jefe maestro Williams, que se había convertido en un asistente habitual, habló desde el otro lado de la sala. Esa actitud es exactamente la razón por la que tu unidad te eligió para las misiones que realizó. Las habilidades técnicas se pueden enseñar, pero un carácter así es raro. Frank reunió al grupo para el discurso de clausura. Pero antes de que pudiera comenzar, Tom se puso de pie. Me gustaría decir algo, si les parece bien. Miró a su alrededor. Su presencia de comandante de submarino exigía atención. Hace 6 meses, este grupo aprendió una dura lección sobre las suposiciones y las primeras impresiones. Pero lo más importante es que aprendimos cómo es el verdadero liderazgo. Señaló a Sara. Sara nunca pidió ser nuestra líder. Nunca intentó apoderarse de nuestro grupo. Nunca hizo de su extraordinaria trayectoria el centro de nuestras reuniones. En cambio, silenciosamente se convirtió en la persona a la que todos recurrimos cuando necesitamos apoyo, orientación o simplemente una amiga. Otros veteranos comenzaron a asentir y a murmurar que estaban de acuerdo. Nos demostró que lo más importante del servicio militar no es el rango que alcanzaste, las medallas que ganaste ni las operaciones que realizaste. Es la clase de persona en la que te convirtió ese servicio. Pete se puso de pie a continuación. Tom tiene razón. Sara, has fortalecido a este grupo. No por sus orígenes, sino por su corazón. Uno a uno, otros veteranos comenzaron a ponerse de pie. No fue planeado ni coordinado. Fue una expresión espontánea de respeto y gratitud, fruto de 6 meses de ver a Sara contribuir a su comunidad con constante altruismo. Sara miró a los veteranos de pie, y su compostura finalmente se quebró al comprender lo que estaba sucediendo. No eran personas que honraban su servicio militar. Eran amigos que mostraban su aprecio por su amistad. Siéntense todos, dijo, riendo entre lágrimas que no pudo contener. Me van a hacer llorar, y eso no le hace bien a mi reputación de tipo duro. La sala estalló en risas cuando todos volvieron a sentarse, pero el momento había capturado algo importante. El grupo había evolucionado de un grupo de veteranos individuales a una auténtica familia, con Sara como uno de sus miembros más queridos. Frank tomó la palabra para los comentarios finales. Antes de terminar esta noche, quiero recordarles a todos que este grupo tiene éxito porque nos cuidamos unos a otros. Nos cuidamos unos a otros. Nos apoyamos en los momentos difíciles y celebramos el trabajo de los demás. Victorias. Miró directamente a Sara. Hace 6 meses, fracasamos en esa misión. Dejamos que la sospecha se impusiera a la compasión y casi perdemos a alguien que se ha vuelto esencial para quienes somos como comunidad. Sara comenzó a protestar, pero él levantó la mano. Permítanme terminar.
Aprendimos algo importante de esa experiencia. Los verdaderos veteranos no solo sirven a su país. Sirven a sus comunidades, a sus familias y entre sí todos los días. Esa es la lección que Sara nos enseñó. No con sus palabras, sino con sus acciones. Cuando la reunión terminó oficialmente y la gente comenzó a despedirse, Sara se encontró rodeada por los miembros originales del grupo que primero habían cuestionado sus credenciales. El círculo se sentía completo ahora, unido por la experiencia compartida, el respeto mutuo y el afecto genuino. «¿La semana que viene a la misma hora?», preguntó Pete, recogiendo su chaqueta. «No me lo perdería», respondió Sara. Mientras caminaba hacia su auto bajo las luces del estacionamiento, Sara reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta aquí. Había venido buscando una comunidad de personas que comprendieran su experiencia militar. En cambio, había encontrado algo aún más valiosa. Una familia que la valoraba no por lo que había hecho al servicio de su país, sino por quien había elegido convertirse al servicio de ellos. El tatuaje en su espalda siempre llevaría el recuerdo de sus compañeros caídos y el peso de las operaciones clasificadas que habían moldeado su vida. Pero su verdadero legado, ahora lo entendía, no estaría escrito con tinta sobre la piel. Estaría escrito en las vidas de los veteranos a los que ayudó, la comunidad a la que sirvió y la confianza que había construido con personas que habían comenzado como extraños y se habían convertido en familia. Detrás de ella, las luces en el salón de veteranos se apagaron. Pero las conexiones forjadas allí seguirían brillando, sostenidas por la comprensión de que el verdadero honor no se encuentra en circunstancias extraordinarias. Se encuentra en la decisión ordinaria de cuidar el uno al otro, día tras día, reunión tras reunión, una conversación a la vez.